Paz y bien, hermanos, la comunidad Señor de los Milagros. Comparten con todos ustedes las lecturas del 32º domingo de tiempo ordinario. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construida por mano de hombre y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: «Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso». En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia.
En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. En el texto evangélico sobresalen puntos importantes. Primero, enseñaba Jesús a la multitud. Jesús hace una dura crítica a una religiosidad artificial y falsa, retórica y exterior, hecha de obstinación y de un vacío interior. Segundo, cuidado con los escribas. No todos los judíos eran iguales. Muchos de ellos eran las primeras víctimas del sistema constituido. Ejemplo, los saduceos, en ciertas formas de interpretar las escrituras, Jesús les dijo, están en un gran error. También los escribas, en sus lecturas mesiánicas, no estaban en sintonía con el pensar de Dios. La sociedad que ellos desean la fundamentan en el estilo de los reinos terrenales. Una sociedad de clases en donde prevalece la injusticia, primeros puestos, reverencias, dinero y otros. Tercero, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. En el área del templo había una estancia llamada del tesoro. En el exterior tenía 13 alcancías en forma de trompetas. En ellas se deslizaban las monedas de las ofrendas. En una ocasión Jesús estaba solo, sentado frente a la sala del tesoro. Observaba cómo la gente echaba ahí sus ofrendas. Se acercó una viuda pobre. En el antiguo Israel, la mujer a la cual se le había muerto el marido no tenía ningún derecho a herencias, solo confiar en sus hijos o a la caridad de los otros. Cuarto, echó 2 moneditas de muy poco valor. Las 2 moneditas equivalen a un cuadrante, la moneda romana más pequeña que circulaba en ese tiempo en todo el imperio. A los ojos de Jesús es la que ha dado más. Jesús llama a sus discípulos para motivarlos a reflexionar, a educarlos a un verdadero seguimiento, aún sobre el modo de juzgar a las personas. Quinto, encontró allí a una viuda que recogía leña. Esta mujer solo tiene un puño de harina y un chorrito de aceite. Sin embargo, está lista para sacrificar todo por el profeta, obteniendo en cambio 100 veces más, porque quien da todo, todo recibirá de la mano del Señor. Primer lectura. Y por último, se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Cristo, mediador de la nueva alianza, es el medio eficaz que, obteniendo el perdón de los pecados, hace que el hombre tenga acceso a Dios y alcance la verdadera comunión con Él. Segunda lectura. Él es también la víctima sacrificial que era necesaria en toda alianza para ratificarla.